senadora presidenta, senadora Eo. Yo creo que tengo que decirle que no le encuentro. Perdone. Yo creo que tiene razón. Es decir, yo creo que tiene razón. Y es algo sobre lo que además yo he teorizado incluso y he escrito, de que la relación que tiene que haber entre la Administración central y los niveles subnacionales en sus distintas variantes tiene que mejorar. Y también creo que la responsabilidad principal de que eso sea así corresponde a la Administración central. Es decir, tenemos un modelo en el cual esa forma de cooperar y esa forma de interaccionarlos es subóptima. La responsabilidad es compartida, pero yo que en mi trabajo anterior dediqué 6 años a analizar y he escrito sobre ello, siempre he pensado que, digamos, la carga y la responsabilidad mayor reside en la Administración central a la hora de diseñar ese sistema. Por lo tanto, me siento particularmente afectado por lo que me ha dicho usted, porque es que creo que tiene razón y creo que no hemos sabido en este año aproximadamente crear la institucionalidad suficiente para dar respuesta a lo que usted plantea. Yo lo que le voy a decir ahora es, me puede decir, son excusas, pero es la realidad. Unos días después de que yo planteara eso, llegó la pandemia. La pandemia nos ha cambiado completamente las prioridades. Teníamos la prioridad de poder acudir con ustedes con una hoja de ruta en el ámbito de la ley de extranjería y del reglamento, y esto ha pasado a ser, desgraciadamente, ha sido relegado por otras premuras, por otras exigencias que nos han llevado a cambiar el calendario y la hoja de ruta. Porque es que además la pandemia ha afectado particularmente al ámbito migratorio. La crisis que hemos tenido en Canarias y que enseguida nos exigió abordarla con unos mimbres que explicaba antes muy precarios, tiene que ver con la pandemia. En una parte importante tiene que ver con el problema del cierre de fronteras por parte de algunos países, más la pobreza adicional sobrevenida que ha generado la pandemia en partes de África y que han aumentado la propensión a emigrar de muchas personas. Eso nos exigió volcarnos en una gestión de crisis y probablemente postergar algunos otros elementos de diseño institucional, tanto en el ámbito normativo como en el que usted se refiere, que realmente también deben recibir prioridad. Hemos trabajado más bilateralmente, obviamente con el Gobierno de Canarias muchísimo, porque ahí hemos tenido el primer problema. Hemos tenido problemas en Melilla, hemos tenido problemas en Ceuta, hemos tenido problemas durante la pandemia también de llegadas importantes desde el Alborán con comunidades como la de Valencia, como la de Andalucía, como la de Baleares. Todo eso ha requerido bilateralidad. Y es verdad que hay algunas comunidades donde parece que el fenómeno migratorio les viene de lejos o están alejadas, como es el País Vasco, y que usted y yo sabemos que no es así. Y que al final una comunidad como la del País Vasco, por determinados circuitos de los emigrantes, se está viendo afectada y está teniendo que gestionar situaciones complicadas. Somos absolutamente conscientes y hemos tenido también conversaciones con ustedes sobre este asunto. Pero en el tema de fondo que me plantea usted, que es el de la institucionalidad, estoy de acuerdo. Le puedo ir avanzando qué cosas estamos preparando para poder tener esa relación multilateral que usted plantea y que es absolutamente necesaria. En primer lugar, estamos en un proceso que queremos compartir en algún momento próximo con las comunidades autónomas, un proceso de rediseño de todo el sistema de acogida, que tiene muchas deficiencias acumuladas en los años, y para eso hemos empezado a trabajar y hay un equipo en España desde hace unas semanas colaborando con nosotros y que tendremos un informe próximamente y unas primeras recomendaciones por parte de la EASO, la Agencia Europea de Ayuda al Asilo.
La EASO está haciendo un estudio en profundidad de nuestro sistema. Nos parecía que era necesario un diagnóstico independiente antes de abordar una reforma en profundidad, y en ese diagnóstico hay una parte que tiene que ver cómo nos relacionamos con las otras administraciones públicas y cuál es la mejor forma de hacerlo. Otro elemento que espero que no sirva de excusa es: hemos estado durante la presidencia alemana y después ahora con la presidencia portuguesa viendo a ver hacia dónde discurría el acuerdo europeo de migración y asilo. Ha tenido vaivenes, era difícil en medio de las discusiones y las negociaciones trasladar nada claro de lo que iba, pero probablemente usted tiene razón, que visto lo que vemos, lo que estamos percibiendo, que estos son procesos largos y de idas y venidas, en algún momento tenemos que poner en común con las comunidades autónomas cómo va ese proyecto, que es un proyecto pues incierto, con frustración de expectativas y probablemente con un diseño que no nos va a satisfacer aquí, en España. Y por eso, digamos, nuestra posición es la que es en ese ámbito. Pero, desde luego, tiene razón. Es decir, esto probablemente tenemos que compartirlo multilateralmente con las comunidades autónomas. La tercera, permíteme, excusa, no sé si llamarle excusa, pero sí justificación, ciertamente justificación de por qué hemos ido dilatando este tema más allá de las otras prioridades, tiene que ver con la propia configuración de la conferencia sectorial. Yo he sido muy crítico, y lo he en público, está en las hemerotecas, con el funcionamiento de las conferencias sectoriales en España. Creo que no responden a lo que debe ser una buena concepción de un Estado cuasi federal, donde las comunidades autónomas tienen que tener mucha mayor responsabilidad, corresponsabilidad en muchos elementos del diseño y del proceso en el que se discuten los temas de las conferencias sectoriales. El reglamento que tenemos de esa conferencia es muy antiguo y a mí no me gusta nada. Ha habido realmente solo 2 reuniones de la conferencia sectorial en la última década, es decir, uno en el 18 y otro en el 15, me parece, en el 16, realmente veo muy pocas. Aunque el reglamento dice que tiene que haber 2 reuniones al año, ha habido 2 en 7 años. Eso no puede ocurrir, por ejemplo. Por lo tanto, quizá por un exceso de perfeccionismo, quizá por mis propias palabras anteriores de que no podíamos arrancar una conferencia sectorial con los miembros habituales, hemos estado trabajando y seguimos trabajando en que esa conferencia sectorial, cuando arranque, lo haga de una forma muy distinta de cómo ha sido en el pasado y como son la mayoría de las conferencias sectoriales. Queremos trabajar en elementos como el siguiente. Es decir, tiene que haber un secretariado en las conferencias sectoriales. Yo creo que tiene que haber un secretariado en las conferencias sectoriales donde también participen las comunidades autónomas, que no sea solamente la Administración Central del Estado. Tiene que haber una capacidad de iniciativa de las comunidades autónomas mucho mayor en los puntos que están en la agenda. Tiene que haber compromisos claros de cómo se presentan los documentos y con qué tiempo se hacen. Tiene que haber mucha mayor lealtad institucional. Yo creo en todo eso. Creo firmemente que eso es lo que hay que hacer en las conferencias sectoriales, y yo espero y les pido un poco de paciencia que cuando arranquemos nosotros con esta conferencia sectorial y en el foro que sea, podamos responder a estas expectativas y que realmente tengamos una forma de colaboración mucho mejor de lo que ha sido en el pasado, porque es que estoy de acuerdo. Es decir, a pesar de que el ámbito de las migraciones, la Constitución lo reserva de una forma explícita a la Administración Central, tiene usted razón que varían distintos elementos en los cuales las comunidades autónomas y también en algunos casos los ayuntamientos se ven afectadas, tienen que tomar decisiones, impactan en sus realidades y tenemos que compartir todo eso con ustedes. Por supuesto, no solamente las iniciativas en ámbito normativo que podamos tomar, sino también cómo gestionar integralmente el modelo de acogida. A mí el modelo share que tienen ustedes es que, sinceramente, cuando hablamos con ustedes bilateralmente vemos mucha sintonía que no necesariamente encontramos en otras comunidades autónomas. Yo creo que tenemos una confluencia de puntos de vista
que esperemos que la podamos desplegar en un ámbito multilateral lo antes posible. Yo me comprometo a ello firmemente. Gracias. Muchas gracias, ministro.